Soy José Hermano Jiménez Ruiz y el por qué estudiar medicina es algo difícil de explicar. El por qué estudiar tal o cual carrera a los 17 años. Tal vez sea la pregunta más difícil de responder, cuando estamos apenas descubriendo el mundo y todas las posibilidades que hay para desarrollarnos. Y es probablemente la decisión más importante que determinará en cierta forma el camino que seguiremos. Sin embargo, probablemente tenga la influencia de mi padre, abuelo y tíos, todos médicos, y he crecido observando su trabajo y el mundo de la medicina, lo que sí influyó en mi decisión, pero no precisamente por sentir esa presión de que también me tengo que dedicar a esta carrera, sino más bien porque considero que me gustaría ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida, el cual es el propósito de esta carrera, y también apoyar a la gente a mantener su salud. Siempre me ha gustado apoyar a la gente y buscar el bien para todos. Algo que me apoyó mucho a tomar mi decisión fue cuando entré a ver cirugías en la clínica de mi papá, y es algo que en verdad captó mi atención, ya que vi cómo es que estamos conformados por dentro y cómo todo trabaja. Esto fue un gran apoyo porque es algo que ya ves y te percatas de cómo es en realidad, y es algo que sabes que vas a tener que hacerlo, y gracias a esto tuve una visión más clara de que a esto es en verdad a lo que me quiero dedicar. En mi segundo año de preparatoria, gané la Feria de las Ciencias con otros dos compañeros, con nuestro proyecto, un robot móvil de vigilancia autónomo, el cual lo desarrollamos a partir de materiales reciclados y una tarjeta Arduino. Ese mismo año entré a practicar fútbol americano en el equipo de espartanos y posteriormente en el equipo de gavilanes de la UACO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También realicé mi servicio social en el MUFI, el Museo de la Filatelia. Considero que debo ser aceptado, ya que soy una persona que siempre busca el bien para todos y que en verdad se preocupa por la gente. Si se me presenta un obstáculo o un reto, busco la mejor manera de superarlo y sin perjudicar a los demás. Soy una persona que siempre busca avanzar y aprender cosas nuevas y triunfar. Gracias.